Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Bob Cornell, Lauren Larson, el Dr. Don Paul Gray, Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes, realmente que lo es, para estudiar la palabra de Dios juntos. Caballeros, vamos a empezar a leer en Juan capítulo 16 en el versículo 8, por favor. Y cuando El Espíritu Él Santo viniere, redarguirá convencerá al mundo el de pecado pecado supremo de rechazar a Cristo. y de justicia Jesús es justicia y la resurrección lo declara. y de juicio. Satanás fue juzgado en el Calvario y todos los que le siguen son juzgados del mismo modo. Ahora, el tema de este versículo 8 es la convicción. La palabra redarguir se usa, pero significa convencer, ¿no? Así que aquellos que dicen que el Espíritu Santo no redarguye al cristiano, dicen que Él no lo hace con los cristianos, pero sí al mundo. Pero el mundo incluye a todo el mundo, francamente. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no vamos a lograr hacer mucho para el Señor sin el poder de convicción del Espíritu Santo. Y yo quiero al Espíritu Santo que me redarguya de cosas que Él no quiere, que a Él no le agraden, y Él prefiere que yo no haga, ¿no? Yo quiero que Él me redarguya, yo quiero sentir eso en mi vida. Y creo que tal vez la gente de la gracia, así se La llaman. revolución de la gracia. Sí, exacto. Yo sospecho que ellos dirían que quieren al Espíritu Santo también, pero ellos dicen que Él no convence a nadie de pecado, ¿no? Correcto. La enseñanza es que el Espíritu Santo jamás redarguye a una persona, a un cristiano, un creyente nacido de nuevo de pecado, que cualquier voz que degrade o cualquier voz que le señale el pecado a usted es la voz de Satanás y que debe ser ignorada. ¿Y qué tal entonces con los pecados que cometen los cristianos? Entonces, no me trate de decir que los cristianos no cometen Correcto. pecados. Entonces, ¿qué sucede con esa persona? Usted tiene que confesar que usted, ante ese mismo pecado, es la justicia de Cristo. Lo confiesa, lo cree y tiene que dejarlo. Usted no confiese nada. Primera de Juan 1:9 Entonces, es de acuerdo a su... entonces ellos no le piden al Señor, se les enseña a no pedir al Señor que les perdone de algo que hayan hecho. Bueno, la idea, y por supuesto diferentes predicadores y maestros se dirijan de diferentes maneras, pero la idea que yo entiendo de esto es que si es que admitimos o si tratamos con el pecado, entonces no estamos operando por fe. Ahora, nosotros hemos visto eso en el ámbito de la palabra de fe durante años relativamente a lo de la enfermedad. En otras palabras, ellos decían que, bueno, si usted está enfermo, no lo admita. Si usted tiene un resfriado, no diga que tiene un Exacto. resfriado. Si tiene cáncer, no diga, porque si usted lo dice, entonces va a crearlo como una realidad. Y eso, y bueno, esa es una enseñanza falsa, pero muchos de los maestros fundamentales vienen de ese ámbito de la palabra de fe. Y ahora esa idea se está promoviendo, que así es como lidiamos con el pecado también, que confesamos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y yo diría amén si usted es creyente. Pero también le digo a usted que tiene que aceptar primera de Juan 1:9, lo cual le dice a Sí. los creyentes que hay que confesar el pecado y Pero hay que confiar ellos a Dios para dicen que limpiar no ese es pecado. hablarle a los creyentes. Ellos dicen que primera de Juan 1:9 se le escribió a los incrédulos. Tienen que decirlo Porque de otra manera porque es la muy claro. exhortación es demasiado clara y por supuesto es una locura. Cualquier persona que haga un exegesis de Juan, primera de Juan, sabe que eso no se escribió. Ningún libro de la Biblia se le escribió a los incrédulos. Nadie lo estuviera leyendo. Pero ¿qué tan rápido está esa enseñanza avanzando hoy? Bueno, una vez más, mire, yo no le puedo dar esa cifra, no sé hasta qué punto, pero estamos viendo campañas con 50,000, 60,000, 70,000 personas en ellas, una y otra y otra y otra vez en todo el mundo. Y bueno, ¿Tantas así que, personas? oh, sí, sí, y bueno, iglesias grandes y ministerios que, bueno, puedo pensar en una en particular. Hay una iglesia en Atlanta y hay una iglesia en Nueva York también. Iglesias muy grandes, con conferencias grandes todo y cada año, varias veces al año,
con esta idea, aún promoviéndolo, moviéndose hacia adelante. Y su idea de la justificación es una bendición para el cuerpo de Cristo. La justificación se está enseñando de tal manera que necesita hacerlo, pero uno no puede tomar la justificación e ignorar la necesidad de la santificación. Y en nuestro crecimiento como cristianos vamos a fallar y necesitamos poder dejar ese fracaso completamente detrás de nosotros, y eso es lo que la confesión hace. Permite que nosotros Pero yo sobrepasemos esos pensaba fracasos. que eso estaba casi muriendo. Bueno, yo creo que la No he escuchado a influencia, nadie decir eso, yo simplemente lo asumí. no, la influencia de este movimiento en particular aún es muy grande. Y bueno, una vez más, yo quiero decir que sí hay buenas cosas que se están declarando, sí hay verdades que se están registrando, pero cuando a nosotros se nos enseña a ignorar la voz del Espíritu Santo, en cualquier momento, miren, ese es un gigantesco problema para mí. Yo no puedo como pastor o como maestro decir, ustedes, aunque hay cosas buenas que se están enseñando en ciertas áreas, bueno, mire, usted va a guiar a la gente para que no confiese su pecado, ignorar todas las señales del Espíritu Santo para que se arrepienta. Me parece que la mayoría de personas que están atraídas a esto tal vez no estén de acuerdo conmigo en esto, pero yo veo que ellos quieren continuar llevando a cabo ese pecado y ahora han encontrado a alguien que les dice que no tienen que preocuparse por esto. De hecho, nosotros habíamos tenido a una jovencita que estaba involucrada en este movimiento allá en Dallas. Ella escribió en el programa y yo leí su correo. Esto fue hace como un año y medio, hace 2 años, en el mensaje de la cruz. Y ella habló acerca de cómo ella se involucró con todo esto y cómo comenzó a destruir su caminar con Dios, y que mucha de la gente involucrada realmente no estaba creciendo. Bueno, mire, como 6 meses después de que yo leí la carta aquí, el correo, en el mensaje de la cruz, yo la conocí en una campaña, en un servicio, y ella se me acercó, se presentó y me dijo, yo soy la jovencita que escribió el correo, y ella me dijo lo que usted acaba de decir, hermano Larson, la mayoría de la gente no quiere ser libre de su pecado, no desean eso. Ahora, no todo el mundo, una vez Pero más, ellos quieren sentirse cómodos allí, ¿no? es una oportunidad para permanecer igual. Dan Sí, Burrick, usted claro, conoce al hermano claro. Dan, él también tuvo un amigo en una iglesia que estaba predicando y enseñando esto, y su declaración fue, bueno, a mí me encanta ir a la iglesia porque jamás tengo que cambiar. Y así que mire, el cambio es la misma esencia La de lo que nosotros salvación, somos en sí. este margen de tiempo de ser cristianos. Ahora, una vez más, tenemos que aclarar que eso no es lo mismo en todo corazón, en toda vida. Hay personas que piensan que eso realmente va a ayudarles, y hay personas que no están tratando de permanecer en el pecado. El líder de ese movimiento, yo no creo ni un momento que quiere que la gente permanezca en pecado. Él realmente cree que la declaración de confesión y que la actitud hacia el pecado es propia y correcta, pero él está engañado. Él no está en lo cierto. Pero yo no creo ni un momento, yo no creo que este joven tiene el deseo de vivir impíamente. No, yo realmente creo que él cree que es la ruta a santidad. ¿Sabe? En respuesta a esa enseñanza que dice que el Espíritu Santo no redarguye a los creyentes de pecado, yo sé que la pregunta se me ha hecho. ¿En dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo específicamente convence a los creyentes de pecado? Estamos leyendo aquí en Juan capítulo 16, verso 8. Jesucristo dijo que Él redarguirá o convencerá al mundo de pecado. Y como usted dijo anteriormente, la palabra mundo realmente cubre a los creyentes y a los incrédulos también, pero algunos pueden argumentar y decir que no, esto está hablando de los que no son salvos. Esto aquí nos dice eso por lo que Jesucristo dijo, porque ellos no creen en mí. Así que, ¿en dónde, o la pregunta más bien, en dónde en el Nuevo Testamento dice específicamente que el Espíritu Santo convence a creyentes de pecado? Bueno, hay muchos pasajes que podemos presentar, pero quiero hablar de algo aquí nada más. Miren, la palabra ah, redarguir o convencer en Juan capítulo 16, verso 8 es la palabra griega alenko y significa redarguir.
También puede significar convencer a alguien de una fechoría o también de algo justo, pero primordialmente se refiere a una injusticia. Y en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 19, Jesús, la carta de Jesús a la Odisea, les dijo, yo reprendo y castigo a todos los que Sí. amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Después Jesús terminó esa carta diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice A a las las iglesias. iglesias. Ahora, esa palabra griega para reprender, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esa palabra griega para reprender es la palabra griega, pudiera ser traducido de esta manera, a todos los que yo amo, convenzo, yo reprendo y castigo. Y una vez más, Jesucristo dijo, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que aquí mismo está un buen ejemplo mostrándonos que Jesús y el Espíritu Santo redarguyen a los creyentes de pecado. Y Jesucristo mismo lo dice. Miren, la razón por qué lo hago es porque yo los 7 amo. iglesias, creo que dice 7 de Sí, Apocalipsis, ¿no? 5 de esas iglesias son llamadas a arrepentimiento. Y eso es lo correcto. mismo que convicción, ¿no? Es lo mismo, idénticamente lo mismo. No se le va a decir a usted que se arrepienta Si no hay nada de qué si no hay arrepentirse, pecado, ¿no? ¿verdad? Exactamente, si vamos al primer capítulo de Primera de Juan, sucede de igual manera. Él está hablando totalmente a creyentes, él no está hablando con incrédulos allí. Si confesamos nuestros pecados, los incrédulos no pueden confesar sus pecados. Tenemos que ir a la pausa, continuamos después de la pausa, no se muevan. Estamos de vuelta. No hay un cristiano en la faz de la tierra, y eso es importante entenderlo, y es una gran realidad, que no haya fallado al Señor de una manera u otra. ¿Estamos de acuerdo? No hay una persona que pueda decir yo soy perfecto. No, no hay, no Correcto. existe, no es posible. Pero a la vez, cada uno de estos cristianos sabe lo que es confesar ese pecado al Señor y que Él le perdone. Es como un peso que se va de los hombros, se puede sentir. No Sí, es, vamos a decir, no es un tropiezo, es una bendición. Es una bendición porque lo percibe en su espíritu que ese pecado no está por encima de uno, se va, se termina, ha sido lavado por la sangre de Jesús y cada cristiano ha vivido eso, sí es un verdadero cristiano, lo ha vivido, ¿no? Y que ellos digan que no es así, no sé realmente dónde están. hermano Swagger, estoy viendo Mateo capítulo 6, verso 14. Esto me llegó a la mente cuando usted estaba hablando. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dense cuenta de esta última frase. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vuestro Padre, está hablando de relación. Vuestras ofensas, vuestros Pero enseñan pecados. ellos que automáticamente el Señor simplemente los perdona. ¿Eso es lo que ellos Sí, enseñan? sí, Esa mire, es la idea. ellos, sin pedir perdón. Correcto. Sí. Disculpe la interrupción. Miren, ¿en qué libro está? En Hebreos capítulo 10, en donde él dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es una clave, un verso clave. Se me olvida en qué verso está en el Hebreos 10. Pero el Señor del nuevo pacto, está hablando del nuevo pacto. Pablo dice del nuevo pacto, a través del nuevo pacto, que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Ahora, ellos aplican eso a nuestra vida diaria, que en otras palabras, cuando nosotros pecamos, el Señor lo desaparece, el Pero, Señor ya pero no lo que lo... realmente significa es que debido a que la sangre de machos cabríos no puede remover los pecados, esos pecados fueron recordados porque todavía estaban allí. Pero Correcto, una sí. vez la cruz fue un hecho, entonces los pecados son removidos. Correcto. Sí. Pero también usan en Hebreos
una vez más, la idea de que somos santificados una vez y para siempre. Así que un sacrificio, una confesión de ser pecador es suficiente para todos. Ahora, nosotros no Bueno, creemos pero eso, yo no sí creemos eso. creo que somos santificados total y completamente, ¿eh? Correcto, pero la idea de crecimiento, de un crecimiento continuo, realmente depende de nuestra habilidad de vernos a nosotros mismos y decir, ¿saben qué? En eso estoy equivocado y necesito cambiar. Entonces, ¿enseñan santificación progresiva? No, No. no. ¿En serio? Su argumento en contra de la confesión del pecado es bueno, su argumento es que el perdón depende entonces de nuestra confesión del pecado. Y tiene sentido, en otras palabras, por haber sido perdonados del pecado. Bueno, mire, si nosotros creemos que Me necesitamos parece que nuestro confesarlo, perdón de pecados sí depende de nuestra confesión. bueno, sí, pero una vez más su argumento Un sería pecado que, que no es bueno, confesado no es perdonado. qué tal si se nos olvida? ¿Se nos olvida No, no, confesarlo? no se le va a olvidar. ¿O qué tal Bueno, si pecamos y ni siquiera nos dimos cuenta de que bueno, eso pecamos sucede todo el tiempo. y no lo confesamos? Correcto. Bueno, eso es parte de su argumento. Correcto. De Sí, hecho, exacto, es parte de su argumento. es parte de su argumento y bueno, lo que tenemos que entender también, y regresamos a Primera de Juan, que es aplicable a los creyentes, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo constante, y estoy Limpiándonos. parafraseando, pero nos está limpiando. Así que hay un sentido en el que los pecados de la ignorancia que estarían conectados al Antiguo Testamento, cosas que no entendemos, cosas que no sabemos. Todos nosotros somos ofensivos a Dios de una manera u otra, pero nuestra fe en Cristo ha aplicado la sangre de Cristo y no solo nos da un estatus, pero también nos limpia. Así que a lo que ellos se oponen, y yo los he escuchado a ellos oponerse fuertemente, pero lo que yo diría, y creo que Bob probablemente diría exactamente lo mismo, que cuando nosotros estemos al tanto de nuestra pecaminosidad o nuestra actividad y Dios nos redarguye, tenemos que tomar eso y eso es lo que confesamos. Pero sí hay cosas que, porque, bueno, estamos en un proceso de crecimiento y no somos lo suficientemente maduros Así para es, así reconocerlo, es. cosas que tal vez estemos haciendo este año que para estas fechas, el próximo año, tal vez dijéramos, ¿cómo es que pudimos hacer eso? Y esas cosas son parte de esa limpieza de la sangre en Primera de Juan 1:7. Pero ellos niegan todo eso. Correcto. Miren, en la oración del Padre Nuestro que nos dio en Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 7, parte de la oración de nuestro Señor es, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros Continuo. deudores. Continuo. Ellos dicen Entonces, que es no, Antiguo miren, Testamento eso. algunos sí, algunos, lo cual es algo ridículo, pero algunos sí, algunos dicen que, bueno, eso es para el Antiguo Testamento. No, eso es para el nuevo Sí. pacto. Así que, miren, como parte de nuestra vida de oración, debe haber, Señor, solo perdóname, perdona mis pecados, el pecado que conozco y el pecado Así que es, no sí. conozco. Nuestro perdón de pecado, como Loren lo ha dicho, como la Biblia nos enseña, no depende de que nosotros mencionemos el pecado en particular. Hay pecados que nosotros, como Loren dijo, miren, hay cosas que nosotros hacemos que ni siquiera sabemos qué es. En un año de hoy sí lo sabremos, Así porque esa es la sí. obra del Espíritu Santo, mostrarnos que eso no es de Cristo, eso no es del Espíritu Santo. Y bueno, nosotros vemos hacia atrás y decimos, oh Dios, oh ¿Por gracias qué por tu hice eso? misericordia, gracias Dios por tu paciencia. Así que, miren, en nuestra vida diaria, parte de nuestra vida diaria debe haber ese deseo, Señor, Estoy límpiame, de acuerdo lávame, con que mi eso. corazón Sí, sea puro. exactamente. Una pregunta, hermano Swagger. Entonces, este grupo descarta el énfasis de Juan el Bautista cuando predicó arrepentimiento Ellos y a dicen que eso es Cristo, parte del Antiguo y a Testamento. Cristo, porque Cristo llegó y él predicó arrepentimiento. Bueno, Ellos dicen que fue bajo el Antiguo Testamento. correcto, que aún es parte de la teología del Antiguo Testamento. Entonces, una pregunta más. Yo sé, conozco a ese joven que está en la televisión, lo Sí. escucho de vez en cuando. ¿Hay alguna otra persona allá afuera en la Sí. televisión? Porque yo no Sí, sé de no voy nadie. a comenzar a nombrar nombres, pero sí. Y una Hay vez más otros. mencioné que hay un hermano afroamericano con iglesias en Atlanta y Nueva Sí. York y mire, a mí me encanta el hecho de que ellos han podido entender el mensaje de la gracia, que es un mensaje correcto. Gracias a sí, Dios por claro. eso.
pero no se puede combinar con este error y que sea de provecho para la gente. Es un error terrible. Sí, eso dañará el avance que hubiera ¿Que podido no hacerse. están rechazando tratar con el factor del pecado? Eso fue lo que dije. Con eso nada más. Mire, como Quieren si seguir ya no pecando. fuese problema en la iglesia. Bueno, creo que están tratando con el factor del pecado, pero lo hacen de la manera equivocada. Correcto. Y Sí. sí. Ahora También tratando están- con ello, al no tratar con ello en lo absoluto. Bueno, también hay una promoción por lo menos de aquel líder de salvo siempre salvo, así que es parte del paquete. Miren, la persona ya es salva, Seguridad la persona ya es eterna santificada, incondicional. todo se acabó. Una seguridad Ah, incondicional vaya. eterna que es parte del paquete. Ahora, no he escuchado a aquel otro señor que yo he escuchado predicar, ni siquiera acercarse a eso, no lo sé, pero eso es parte de, bueno, eso va mano a mano con el hecho de que no se tiene que confesar el pecado. Todo terminó, todo ¿No se acabó. sería similar a santificación total? Sí, lo es. ¿Puedo hacerles una pregunta? Muy bien. Bueno, digamos que hay pecado en la vida de un creyente y nosotros no sabemos qué es pecado. Pensamiento equivocado, pecaminoso, carne, lo que sea, ni siquiera lo sabemos. Pero morimos o el arrebatamiento sucede. ¿Qué sucede con el creyente que muere o cuando sucede el arrebatamiento que tiene o que hay pecado en él? Ellos van a Y estar bueno, con el Señor. Sí, pero Porque- aún no ha sido, bueno, que ellos no lo han confesado, que no le han pedido a Dios perdón Ellos porque van ni a siquiera lo estar con sabían. el Señor. Eso realmente no cambia nada. No somos salvos porque no hemos hecho cierta cosa que está malo. Somos salvos no porque hemos hecho cierta situación. Realmente esa persona va a partir a estar con el Señor. Que no, esos pecados o esas áreas en todas nuestras vidas van a ser lidiados o tratados en el tribunal de Cristo, van a ser quemados, Yo así diría como que Juan sí, nos, claro. como Pablo nos dijo, Sí. perdón, en 1 de Corintios 3. Yo diría eso. también. sí. Bueno, miren, yo no sé si el pecado va a ser lidiado No, el ahí. pecado se resuelve en la cruz del Sí. Calvario. Mire, lo que necesita ser aclarado, porque usted dijo, hermano Swagger, que un pecado no confesado es un pecado no perdonado. Entonces, ¿cómo es que el creyente que tiene pecado no perdonado, cómo puede entrar al cielo? Eso Bueno, es la realmente corrupción lo se que le viste de pregunto. incorrupción. Entonces estamos diciendo que la sangre nos califica. Sí, claro. Pero ese pecado, miren, es algo difícil, muy difícil tratar de decirlo o de aclararlo, porque algunas personas toman sus palabras y dicen, usted me está diciendo que me puedo ir al cielo con el pecado no confesado, pero estamos enseñando que la fe en la sangre es suficiente Así es, para irnos porque al cielo. si ese no es el caso, entonces vamos a tener a muchos creyentes llenos del Espíritu Santo que van a permanecer aquí Para siempre. para siempre. O en otros lugares a los que no Exacto, queremos ir. exacto. Correcto. Y la salvación que tenemos en Cristo es mucho más fuerte que nuestro conocimiento de nuestra propia pecaminosidad. Pecado. Y miren, sí. yo solía pensar que si el arrebatamiento sucedía y yo estaba pecando en el momento del arrebatamiento, que me iba a quedar. A mí se me enseñó Bueno. eso, pero después también se me dijo que la salvación que tenemos en Cristo, la gracia de Dios, es mucho más fuerte. Eso es correcto. que La eso. experiencia del lavado de los pies de Cristo con los discípulos, etcétera, eso tiene que ver con nuestro caminar diario con Dios. No las manos o la cabeza, como Pedro mencionó, sino los pies, porque ese es nuestro caminar. Y hay problemas allí. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.